Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Le damos las gracias al Señor, bendecimos su nombre porque nos permite un día más de vida, nos permite amanecer, nos permite abrir nuestros ojos, nos permite ver y contemplar un nuevo día que Dios nos regala. Y sean bienvenidos cada uno de nosotros en esta mañana a la reflexión de la palabra que da vida. Esa palabra que nos da la fuerza, nos sustenta, nos da el gozo y sobre todo nos da una disponibilidad siempre para escucharla. Y hoy en el evangelio de este día vamos a ver cómo Dios viene a hablarle a otro personaje. Ayer veíamos cómo Dios por medio de un ángel le habla a José. Hoy vemos cómo por medio también de un ángel Dios le habla a un matrimonio, a Zacarías. Cómo Dios va a bendecir a un matrimonio, Zacarías e Isabel. Pero vamos a aprender también que muchas veces, a pesar que vivimos una vida de oración, a pesar que hacemos muchas veces el bien, a la hora de que Dios nos visita podemos dudar. El evangelio de este día está tomado de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 5 al 25. Es un texto muy largo, pero vamos a tratar en unos breves minutos a aprender muchas cosas de este evangelio. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 5 al 25. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Un tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijo, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer un incienso mientras todo el pueblo estaba afuera en oración. A la hora de la intercesión se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrán el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los pobres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y preparar así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó: ¿cómo podrá estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó: yo soy Gabriel,
el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día de que todo esto suceda, por no haber creído mis palabras, que se cumplirá lo sucedido en tiempo, debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba aguantando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar en esto, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo al terminar los días de su ministerio. Volvió a su casa porque después concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: esto es obra del Señor. Por fin se dignó de quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a pedirle al Señor, queridos hermanos, que nos dé su luz en estos breves momentos, para decirle que nos dé la sabiduría, el entendimiento, y poder así meditar la palabra no conforme mis condiciones, sino conforme a la condición de Dios. Para eso vamos a decir todos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, nuevamente bienvenidos a la reflexión de la palabra que da vida. Hoy el texto nos presenta a un matrimonio que vivía sin alegría, un matrimonio que, a pesar que eran justos, irreprochables, cumplían los mandamientos. Miren qué hermoso, solo estas 3 cosas nos dicen mucho a nosotros, la familia, a nosotros los matrimonios, para que nosotros tengamos una idea quién era Zacarías y quién era Isabel. Un matrimonio que temían a Dios, un matrimonio que cumplían las cosas de Dios, un matrimonio que eran justos, irreprochables, le dice el texto. O sea, no había quien pudiera cuestionar su vida espiritual. Pero vemos que tenían un problema grande. Eran, primero, de avanzada edad. Eran ya unos viejos. Y durante toda su vida también no habían podido procrear un hijo. Y era Isabel estéril. Era muy difícil porque para un matrimonio, Dios bendiga aquellos matrimonios que no han podido concebir, pero que están allí siempre en oración. Yo invito a que siempre puedan vivir orando y pidiendo por ese milagro, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero también en esta petición que hagamos, no nos olvidemos de no dudar del poder de Dios, porque Zacarías, por haber dudado, por haber no creído, el Señor se quedó mudo. Tal vez nosotros no nos vamos a quedar mudos, pero vamos a vivir una vida muchas veces alejado de la realidad y del poder de Dios. Por eso hoy en el texto vemos que este matrimonio era muy bueno. Era un matrimonio que oraba, era un matrimonio que rezaba, era un matrimonio que vivía pues conforme al corazón de Dios. Pero tenía este problema, y gran problema, no habían podido tener hijos.
tenían este problema eran ya de avanzada edad. Estaban en su última etapa de su vida. Pero Dios, sabemos que Dios siempre visita al ser humano. Dios siempre está ahí para suplir todas sus peticiones, todas sus necesidades cuando ve a una persona que se acerca a Dios con la intención de recibir lo que Dios ha querido. Y el texto nos narra que Zacarías se le llegó el momento porque era sacerdote. Isabel no era cualquier persona, era de la descendencia de Aarón. Entonces la palabra nos narra que Zacarías fue al templo, llegó al templo. Qué bueno que nos acerquemos nosotros, no nos olvidemos hoy en este Adviento de acercarnos a una vida donde podamos decirle al Señor en todo nuestro esfuerzo, en toda nuestra esplendor, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que estamos careciendo en mi matrimonio en este momento? Yo no sé lo que te está pasando. Yo no sé, hermano, en tu familia, cuáles son tus circunstancias que hoy, este día, tú estás pasando. Pero algo te puedo decir, querido hermano y hermana, que Dios siempre visita la familia de cualquier matrimonio, de cualquier situación que tú estés pasando en tu familia. Y Dios quiere darte un mensaje. El mensaje es, primero, que para ti pueda ser imposible las cosas que tú estás pidiendo, pero para Dios todo es posible. Y dice el texto que al entrar al santuario, Zacarías ofreció incienso como era costumbre, y toda la gente dice que estaba fuera en oración. Pero a mí me llama la atención que Zacarías, cuando recibe la visita del ángel, el ángel le dice algo muy importante: Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Qué hermoso es cuando nosotros sintamos que Dios nos da una respuesta a todas nuestras preguntas. Que Dios, querido hermano, cuando usted y yo sintamos nuestra vida imposibilitada, sintamos que Dios nos está dando una respuesta por medio, tal vez no es del ángel Gabriel, pero Dios pone muchos ángeles existentes dentro de nuestra vida. Puede ser un hermano de la iglesia, puede ser tu niño, tu esposo, tu esposa, etc. Dios tiene un mensaje para ti, un mensaje que te va a llenar de mucho gozo, te va a llenar de mucha alegría y sobre todo de esperanza, porque el que sabe esperar, Dios no lo defrauda. Qué hermoso lo que leemos el texto. Y dice la palabra de Dios que le había dicho el ángel: tu súplica ha sido escuchada. Te llenarás de alegría. Van a dar un hijo que les llenará de mucha alegría. Y noten el texto como dice, no solo a ustedes, sino a los que le rodean. ¿Cuántos hoy en día, querido hermano y hermana, han estado pidiendo en oración? Y yo te invito a que no te canses, a que no dudes, a que piense que el Señor no te va a defraudar, el Señor no te va a fallar, y Él quiere que tú, querido hermano, comprendas y tengas una actitud, primero, que tu fe no sea una fe vacilante, sea una fe, querido hermano y hermana, que sea una fe en el cual tú y yo podamos creerle al Señor. Porque Zacarías, al final, a pesar que era un hombre de oración, a pesar que era un sacerdote, a pesar que estaba en el templo, dudó. Y la duda, querido hermano, muchas veces nos obstruye. Es un obstáculo para que usted no pueda recibir, querido hermano, lo que está pidiendo. Y hoy la palabra de Dios nos invita a ver el texto que hoy lleva a la iglesia, nos lleva a la iglesia para que nosotros podamos vivir en el pleno gozo, en la plena alegría. Que al escuchar esta palabra, querido hermano, usted y yo podamos comprender que mi vida de oración va a tener una respuesta cuando yo no dudo. Que mi vida, que ha sido muchas veces incluso desatendida por otras personas, hoy Dios va a atender mi clamor. Que muchas veces, querido hermano, he estado pidiendo, pero que tú y yo, por haber perseverado en esa oración, vamos a recibir lo que usted y yo estamos recibiendo.
esperando, querido hermano, hoy podamos hacer tres cosas al escuchar la palabra de Dios. La primera que tenemos que hacer al escuchar, pedirle en la oración al Señor, en esta oración, me ayude a no dudar en mi oración. No dude, hermano y hermana, no dude. Si usted está pidiendo eso, el Señor se lo va a conceder. Él va a poner un mensaje, tal vez no por el ángel Gabriel, pero va a poner un mensaje por alguien que está en su entorno o por medio de la palabra que hoy está escuchando. Pero para eso se necesita no dudar. Número 2, pidámosle al Señor poder confiar plenamente y decirle, como dice el canto, puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, diga, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros, hermanos. Los que le fallamos a Dios somos nosotros. Y hoy Dios te invita a no dudar, pero también a confiar, a no perder la esperanza. Zacarías era un hombre justo, irreprochable ante los ojos de Dios. Era un hombre que no había quien pudiera hablar algo negativo de ellos, porque ellos vivían en la presencia de Dios como matrimonio, pero al final él dudó. Y es por eso que hoy podemos confiar en el Señor. Pidámosle al Señor nos ayude a confiar plenamente a las inspiraciones del Espíritu Santo, unidos al Espíritu Santo. Y por último, pidámosle al Señor que mi fe me abra los ojos y el corazón para ver lo imposible, ver hecho todo o realizado todo posible, porque Dios tiene el poder. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Pero para eso, pidámosle la fe que me abra los ojos de poder siempre estar esperando y confiando en la palabra, en el mensaje del Señor que nos trae todos los días. Que Dios y nuestra Madre Santísima, querido hermano y hermana, nos ayude a poder vivir la palabra y ponerla en práctica. Zacarías dice que el ángel le había dado este mensaje, pero al final dudó y por eso quedó mudo. Que nosotros no nos hagamos mudos, por haber no creído. A veces el corazón se hace mudo cuando usted y yo nos alejamos y no confiamos y dudamos en el Señor. Que Dios te bendiga, querido hermano, comparte el evangelio. Recuerda que todos unidos podemos llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Y recuerda que cada uno de nosotros debemos de confiar en la palabra que da vida. Y todos los días vamos a estar aquí para decirles que el Señor está con nosotros. Amén. Bendiciones. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén.